La cuestión de qué es la realidad ha fascinado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. Esta pregunta no solo desafía nuestras percepciones cotidianas, sino que también invita a una profunda exploración filosófica sobre la naturaleza del mundo que nos rodea. Hoy examinaremos diversas perspectivas filosóficas sobre la realidad, desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, y consideraremos cómo estas ideas pueden influir en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Uno de los primeros filósofos en abordar la naturaleza de la realidad fue Heráclito, quien vivió en el siglo VI a.C. Heráclito es conocido por su afirmación de que todo fluye, panta rei, lo que implica que la realidad está en constante cambio. Según él, el cambio es la única constante en el universo, y todo lo que existe está en un estado de transformación continua. Esta visión de la realidad como un proceso dinámico desafía la idea de que la realidad es fija o estática. Para Heráclito, la lucha entre opuestos es fundamental para entender la realidad. La vida y la muerte, la guerra y la paz son aspectos interdependientes de un todo en constante movimiento. Así, la realidad se convierte en un fenómeno complejo que no puede ser reducido a una única verdad absoluta. En contraste con Heráclito, Parménides, un contemporáneo de Heráclito, argumentó que la realidad es inmutable y eterna. En su poema sobre la naturaleza, Parménides sostiene que el ser es y el no ser no es. Para él, el cambio es una ilusión y la verdadera realidad es un estado de ser inalterable. Esta dicotomía entre Heráclito y Parménides plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es la realidad un proceso en constante cambio o una entidad fija y eterna? La tensión entre estas dos visiones ha sido un tema recurrente en la filosofía a lo largo de los siglos. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló una teoría de la realidad que distingue entre el mundo sensible y el mundo de las ideas o formas. En su obra La República, Platón describe la alegoría de la caverna, donde los prisioneros ven solo sombras de objetos reales. Para Platón, el mundo sensible es solo una copia imperfecta de la verdadera realidad, que es el mundo de las ideas. Las ideas son eternas e inmutables y representan la verdadera esencia de las cosas. La realidad entonces se convierte en un proceso de conocimiento y comprensión, donde la filosofía actúa como un medio para acceder a estas verdades universales. Esta concepción platónica sugiere que la realidad no es solo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, sino algo más profundo y fundamental. Durante la Edad Media, la filosofía se vio fuertemente influenciada por la teología. San Agustín, un pensador crucial de este período, abordó la realidad desde la perspectiva de la fe y la razón. En su obra Confesiones, Agustín reflexiona sobre la naturaleza de la realidad y su relación con Dios. Para Agustín, la verdadera realidad es Dios, quien es la fuente de toda existencia. La creación del mundo es un reflejo de la divinidad, y la realidad terrenal es transitoria y limitada. Agustín argumenta que el conocimiento de la realidad se encuentra en la revelación divina y en la introspección. Así, la realidad se convierte en un camino hacia la comprensión de lo eterno y lo divino. Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo medieval, combinó la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. En su obra Summa Theologica, Aquino sostiene que la realidad se puede entender a través de la razón y la fe. Para él, la existencia de Dios es la base de la realidad y todo lo que existe tiene un propósito divino. Aquino argumenta que la realidad está estructurada de acuerdo con un orden natural y que los seres humanos tienen la capacidad de conocer este orden a través de la razón. La filosofía y la teología, en este sentido, se complementan para ofrecer una comprensión más completa de la realidad. Esta visión resalta la idea de que la realidad tiene un significado y un propósito que trasciende lo material. Con el advenimiento de la modernidad, la filosofía comenzó a centrarse en la razón y la subjetividad. René Descartes, conocido como el padre del racionalismo, aborda la realidad a través de su famosa frase «Cogito ergo sum», pienso, luego existo. Para Descartes, la única certeza que se puede tener es la existencia del yo pensante. Descartes argumenta que la realidad se puede conocer a través de la razón, pero también reconoce que los sentidos pueden ser engañosos. Este escepticismo radical lleva a Descartes a cuestionar la naturaleza de la realidad misma. La realidad, en su visión, es un constructo que debe ser analizado críticamente para discernir lo verdadero de lo falso. Immanuel Kant, un filósofo influyente de la Ilustración,
introduce una distinción crucial entre el fenómeno, la realidad tal como la percibimos, y el númeno, la realidad en sí misma. En su obra Crítica de la razón pura, Kant argumenta que nuestras percepciones están limitadas por la estructura de nuestra mente. Para Kant, nunca podemos conocer la realidad en su totalidad. Solo podemos conocer los fenómenos que se nos presentan a través de nuestros sentidos. Esta perspectiva sugiere que la realidad es en cierto sentido una construcción mental, lo que plantea la pregunta de si podemos realmente conocer algo fuera de nuestras propias percepciones. Hegel ofrece una visión dinámica de la realidad, donde ésta se entiende como un proceso dialéctico. En su obra Fenomenología del Espíritu, Hegel argumenta que la realidad se desarrolla a través de un proceso de contradicciones y superaciones. La realidad no es estática, sino que está en constante evolución. Para Hegel, la realidad se manifiesta a través de la historia y la cultura. La conciencia humana se desarrolla a medida que enfrentamos y resolvemos contradicciones. Esta visión sugiere que la realidad es un fenómeno complejo que no puede ser reducido a una única verdad, sino que se compone de múltiples capas y dimensiones. El existencialismo, representado por filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, aborda la realidad desde la perspectiva de la experiencia individual. Sartre sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que significa que los individuos crean su propia realidad a través de sus elecciones y acciones. En esta visión, la realidad no es un dato objetivo, sino una construcción personal que cada individuo debe confrontar. La libertad y la responsabilidad son fundamentales en esta perspectiva, lo que implica que cada persona tiene el poder de dar forma a su propia existencia. Sin embargo, esta libertad también puede llevar a la angustia, ya que la ausencia de un sentido predefinido puede ser abrumadora. Michel Foucault, un filósofo contemporáneo, ofrece una crítica a las nociones tradicionales de realidad. En su obra Vigilar y Castigar, Foucault argumenta que lo que consideramos realidad está condicionado por estructuras de poder y conocimiento. Según él, la realidad es una construcción social que se define a través de discursos y prácticas. Foucault sugiere que nuestras percepciones de la realidad están influenciadas por factores culturales, políticos y económicos. Esta perspectiva invita a cuestionar la objetividad de la realidad y a reconocer que lo que consideramos real puede ser moldeado por intereses y relaciones de poder. La realidad entonces se convierte en un fenómeno complejo que requiere un análisis crítico. En el ámbito de la filosofía contemporánea, David Chalmers aborda la relación entre la realidad y la conciencia. En su obra La conciencia y su lugar en la naturaleza, Chalmers plantea el problema difícil de la conciencia, que se refiere a la dificultad de explicar cómo la experiencia subjetiva se relaciona con la realidad física. Chalmers argumenta que la realidad puede ser más compleja de lo que parece, sugiriendo que la conciencia podría ser un aspecto fundamental de la realidad misma. Esta visión plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre lo físico y lo mental, lo que invita a una reevaluación de nuestras concepciones tradicionales sobre lo que es real. La pregunta, ¿qué es la realidad?, es intrínsecamente compleja y multifacética. A través de la exploración de las ideas de filósofos a lo largo de la historia, podemos ver que la realidad puede ser entendida de diversas maneras, desde la naturaleza cambiante y dinámica de Heráclito hasta la construcción social de Foucault. Cada perspectiva ofrece una comprensión única de la realidad. La realidad puede ser vista como un fenómeno en constante evolución, una construcción personal y social, o incluso un reflejo de lo divino. Estas diferentes visiones nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones y a considerar cómo nuestras experiencias, creencias y contextos influyen en nuestra comprensión del mundo. Hemos llegado al final de este video. Asegúrate de darle un me gusta si ha sido de tu agrado, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así podrás estar siempre al día con nuestro contenido, diseñado para acompañarte en tu viaje hacia el éxito y el crecimiento personal. Recuerda, cada paso que das te acerca un poco más a tus metas. La cima está a tu alcance y es el momento de reclamar tu lugar. Avanza con decisión y confianza en tus habilidades. Nos vemos en un próximo video.